Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al señor diputado Álvaro Delgado, de Aire Fresco, del Partido Nacional. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Aprovecho, si me permite, el saludo a los, vamos a traer un informe más adelante, a los jóvenes del Partido Colorado. Han tenido una excelente votación, al igual que en su momento lo hizo el Partido Nacional y también el Frente Amplio. Esto habla de una movida interna interesante. A usted todavía lo ubico en la línea de los jóvenes, ¿no? Mira, fuimos el sábado y estuvimos en el Congreso de Jóvenes del Partido Nacional y el nuevo presidente del directorio joven empezó saludando a la votación de los jóvenes del Partido Colorado, que lo importante era la participación y me parece que es un lindo mensaje. Sin duda, es una participación muy potente, muy fuerte, a través de las vías tradicionales de militancia y también ahora con esto de las redes sociales. También en ese sentido hay que destacar la labor de todos los partidos, ¿no? Del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Colorado en esta última instancia. Bueno, diputado, ayer decíamos un poco en broma, un poco en serio, como dice Gustavo Sáenz, un diputado delgado hablando de obesidad. Parece broma, pero es un tema... paradoja. Parece una paradoja, un contrasentido y sin embargo tiene una importancia vital. Yo empecé a meterme en estos temas cuando me reuní con asociaciones, con ALUBA, con asociaciones de obesos, y empecé a ver una cantidad de factores vinculados a enfermedades, vinculados a discriminación, afectación psicológica, y bueno, y empecé a ver legislación comparada. En Argentina hay, el otro día estuve con el presidente de ALUBA Argentina el viernes, hay en otros países, y en Uruguay, según el índice de masa corporal, que es lo que determina el sobrepeso y la obesidad, más de 25 sobrepeso, más de 30 obesidad, en Uruguay, según la última encuesta, además del 2010, sobre enfermedades crónicas no transmisibles, sería uno de estos casos, uno de cada dos uruguayos tenemos sobrepeso y uno de cada cinco uruguayos padecen obesidad. O sea, son datos importantes. Estamos hablando además que cuando lo traspolamos a los niños, el 12% de los niños tienen hipertensión, el 17% tienen sobrepeso, un 9% de los niños son obesos. Eso genera una cantidad de trastornos vinculados a la propia obesidad, trastornos de patologías propias y asociadas, cardiovasculares, osteoarticulares, vinculado al metabolismo de lípidos, colesterolemia, una cantidad de cosas más, y genera una cantidad de trastornos. El otro día me encontré con gente que llorando me decía que no pudo hacerse un estudio vinculado a una tomografía porque no entraba en la camilla. Claro. Bueno, diputado, vamos a más adelante establecer cuál es la diferencia que marcaría una ley en ese sentido, entre el escenario actual y lo que sería post-ley, digamos, el tema de la obesidad como enfermedad crónica. Pero si me permiten, voy a compartir con ustedes un testimonio de lo que significa padecer esta enfermedad, transitar a diario por la vida con este sobrepeso, en algunos casos mórbido, como el siguiente. Lilian tiene 62 años, pesa 184 kilos, padece poliartritis reumatoidea, por lo cual tiene que tomar corticoides que le han provocado un aumento excesivo de peso. Lilian vive junto a su esposo, sale a la calle solamente para ir al médico. Su esperanza es una operación que sale $10.000. ¿Qué te condiciona el peso hoy en día? Todo, la libertad, la vida misma, la gana de vivir. Sí, porque en algún momento hasta pensás, bueno, si no hay solución, hay que tomar otras medidas. El problema es que cuando uno tiene alguna preocupación o emocionalmente estás atribulado por algo, la tristeza es un disparador para comer. ¿Qué te gustaría hacer que no podés hoy en día? De todo. Desde limpiar mi casa, desde higienizarme yo sola, vestirme yo sola, hacerme ropa que me gustaría estar al aire libre, me gustaría bailar, caminar y ver. ¿Qué le pedirías al diputado que de repente ahora está escuchando y tu testimonio como persona involucrada en el tema?
que salga lo más rápido posible y que no se duerma en algún cajón del Parlamento, nada más. Y que todos tengamos derecho, todos tengamos derecho a acudir a donde corresponda para que nos atiendan. Bueno, tremendo, ¿no? Este testimonio que usted habrá recibido varios también en ese sentido. Sí, el proyecto lo que hace es declarar la obesidad como enfermedad crónica no transmisible, por ende obligar al Ministerio de Salud Pública a su prevención y tratamiento, las dos cosas. No establece qué tipo de tratamiento porque lo determinarán los médicos, en cada caso son diferentes, pero al declarar la enfermedad obliga Salud Pública, al Sistema Integrado de Salud en general, a generar todo un tratamiento. Y a mí me interesa mucho asociar el tratamiento a la prevención, ¿verdad? Sé que esto tiene costos, pero en los países que se han dedicado a prevenir, cuando pasan la raya les sale mucho más barato prevenir que terminar tratando cualquiera de las patologías propias asociadas a la enfermedad de la obesidad o al sobrepeso, con todos los condicionamientos que eso tiene. En Uruguay, el 70% de los uruguayos mueren por enfermedades crónicas no transmisibles. Así que esto que estamos presentando, que lo fuimos el otro día a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para defenderlo y para tratar de impulsarlo, debería ser una política nacional de Estado, pensando qué sociedad queremos para adelante, tiene que ver con hábitos, con temas culturales, con temas de trastornos vinculados a trastornos alimentarios. Estamos hablando también, vamos a empezar a trabajar en lo que son bulimia y anorexia, que tienen muchos puntos en común con esto, ¿verdad? Trastornos alimentarios. Diputado, allí había dos cuestiones en el informe que preparó Néstor Meseiro. Uno tiene que ver con ese pedido claramente económico, ¿no? Había una operación de $10.000 que debería ser realizada. ¿Esto se incluiría, por ejemplo, en un futuro, en una futura legislación, digamos? ¿Esta operación estaría incluida? No determina qué tipo, dice tratamientos correspondientes, quirúrgicos o de los que sean, lo determinará el médico en cada caso. El temor de la señora es algo que también es bastante generalizado, que duerma en un cajón, que sea un proyecto, una buena intención, que sea algo de mucha voluntad y que después no se traduzca en realidad. Bueno, obviamente nosotros lo que le ponemos es esfuerzo y tenacidad. Este proyecto lo presentamos a fin de la legislatura pasada, murió en un cajón, lo volvimos a presentar, fuimos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, estamos empujando para que salga, y hay en este caso un movimiento, hay 30.000 obesos mórbidos en Uruguay, ¿verdad? Estamos hablando mucha gente. Y 1 de cada 2 tiene sobrepeso que pueden tener predisposición a terminar en obesidad. Claro, había un proyecto suyo que hoy está durmiendo en un cajón y tenía que ver con aquello de los talles, por ejemplo. Era un proyecto del diputado Carlos Enciso del periodo pasado. Nosotros lo reflotamos en alguna medida, estamos reuniéndonos con todos los actores, entre ellos los actores empresariales, que tienen mucho que ver con eso. Fue un proyecto que se aprobó en diputados y naufragó en el Senado. Y hay que adaptarlo, ese proyecto, a que se respeten en Uruguay las medidas antropomórficas. ¿Qué quiere decir en eso? Que cuando es S en medidas internacionales y no S para determinados tipos de países que tienen medidas diferentes. Claro, ¿no? Ahí usted mencionaba hoy temprano la legislación cuando es comparada. LSL y cuando... Claro, en Argentina, por ejemplo, ya existe una ley de talles y le vino muy bien a la gente. Por aquello de la discriminación, es imposible que una persona muchas veces ingrese a un local comercial y encuentre su talle cuando está con estas características corporales. El otro día me decía la gente de ALUBA, Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia de Argentina, que me vinieron a ver por este proyecto, y estuvimos hablando de trastornos alimentarios vinculados a anorexia y bulimia, que también voy a meterme para buscar alguna solución asociada a esto. Está declarado por enfermedad, pero no tiene tratamiento hoy en el Sistema Único Integrado de Salud. Y en ese caso me hablaban de que lo importante no es que estén de todos los modelos, todos los talles, pero que se respeten las medidas, ¿viste? ¿Por qué? Porque hay algunos talles que evidentemente están asociados a determinados tipos de complexión, pero tendría que respetarse cuando es L, hay parámetros internacionales que se cumplan, y no la L, cada país lo interpreta de acuerdo a su propia población. Seguramente el L en una persona asiática de determinados tipos de países no es el mismo L de Estados Unidos, ¿verdad? Claro, bueno, está muy bien. Vamos a compartir también con el diputado y con la audiencia otro informe de este tipo que realizó hace bastante tiempo nuestro compañero Roberto Hernández.
Lidia tiene 56 años. Está postrada sobre un colchón. Una lesión cerebral hizo que enfermara. Prácticamente perdió la vista de uno de sus ojos. Se debilitó al grado de apenas moverse. Y cuando lo ha intentado, ha sufrido importantes caídas que le provocaron lesiones como estas. La enfermedad, el estar casi todo el día en la cama, le llevó a engordar y hoy pesa alrededor de 200 kilos. Lidia necesita un tratamiento, pero pertenece a una humilde familia que no lo puede pagar. Y a mí no me da como para, de mi sueldo, vamos a decir, pagar un médico, claro. Lidia no puede moverse por sus propios medios y su hija no logra trasladarla a su madre sin ayuda. Cuando necesitan moverla son policías y bomberos los que vienen, porque según denunciaron, desde Salud Pública se negaron a asistirla en más de una oportunidad. Esta mujer que sufre por estar así quiere recuperarse para poder estar más cerca de su hija, que es lo que la impulsa a seguir viva, dijo. Mi vida, mi razón de ser. Eso es Mónica. Bueno, le agradecemos también a Roberto Hernández por este informe. Me decía Adriana de Capellán hace un minuto, un médico no encontró mejor solución en Brasil aparentemente que recomendarle a la persona obesa que pusiera un candado en la heladera, poco menos que se lo ordenó. A veces también se dan esas circunstancias donde uno no termina de asumir este tipo de casos como una situación crítica, como una enfermedad. Casi que hay en muchos sectores como un desprecio a la persona gorda. Tenemos que asumir que es una enfermedad, por ende debe tener un tratamiento multidisciplinario, no se arregla con un nutricionista. Y tenemos que asumir que tenemos que trabajar en prevención, que hay temas multicausales que tienen que ver con el sedentarismo, con los trastornos metabólicos, alimenticios, con temas culturales, con temas genéticos a veces. Entonces, trabajar desde niños en el deporte, en la alimentación saludable, en conductas saludables vinculadas a la alimentación, a lo que son los hábitos, y después a lo que ya está instalado buscarle un tratamiento adecuado. Es una enfermedad, hay que tratarlo, en la medida que se declare enfermedad, que es lo que dice el proyecto de ley, obliga a su tratamiento y genera en salud pública una especie de contralor sanitario para el sistema estatal y para el sistema privado, con una comisión multidisciplinaria que tengan los privados, que tengan el Instituto de Alimentación, que tengan las mutualistas, para ir haciendo un seguimiento del tema. Está muy bien. Bueno, hay algunas Te paso un dato personas... que Sí, claro. que es muy importante y que te asombra. Si yo te digo que 1 de cada 2 tienen sobrepeso y 1 de cada 5 obesidad, y te hablo de que los niños, el 12 tiene sobrepeso, que el 12 tiene hipertensión, el 17 sobrepeso, es mucho, ¿no? Uruguay está en tercer lugar en Latinoamérica, con los niveles de sobrepeso. El primero es Estados Unidos, por supuesto. Está en el lugar número 34, según el índice Forbes, en 199 países. Hoy en el mundo hay 1.6 billones de obesos. Aumentó 40% en los últimos 10 años. Son datos que deberían generar una base de consenso importante en el Parlamento. Bueno, hay mucha gente que dice, por ejemplo, ojalá que se controle que la ropa se adecue a las personas reales. Dice, ¿quién propone quitar impuestos o alguna otra medida para rebajar productos light para quienes padecen este problema? Por ejemplo, dice, ¿quién controla mutualistas para que no te den una fecha con nutricionista a los 3 meses? También allí hay un tema que tiene que ser el sistema integrado de salud funcionando con capacidad de respuesta adecuada. En la ley está establecido los tiempos de espera, ¿verdad? Que no pueden pasar de tanto tiempo un especialista. Y creo que eran 72 horas, hoy por lo menos son 2 meses y 72 horas. Claro, la vestimenta, se reitera el tema de la vestimenta. ¿En qué quedó eso? ¿Va a quedar ahí como No, durmiendo? nosotros estamos reformulándolo, pero con niveles de acuerdo más importantes con las empresas. En esto pasa que no solo tenemos que hablar con las empresas que fabrican, que cada vez son menos y tienen más problemas, ¿verdad? El otro día hablábamos de los problemas que están teniendo con algunas que están cerrando. Tenemos que hablar también con los que importan, y sobre todo cuando importan de algunos países donde las medidas de la gente son diferentes a las de Uruguay. Bueno, y el asunto de la discriminación muchas veces laboral. Allí hay no solo discriminación a la hora de conseguir un trabajo, a ustedes seguramente le constan varios casos de esta naturaleza, sino el acoso moral luego en el trabajo. El acoso moral, la discriminación laboral, la discriminación en el transporte, la discriminación en el acceso, la discriminación muchas veces, yo te contaba hoy, de gente que se iba a hacer estudios médicos y no entra en los aparatos, en los tomógrafos, en las densitometrías que tienen que hacerse. Bueno,
Todo eso Está tiene bien. que ver con Bueno. afectación psicológica social. Bueno, y un apunte de Roberto Hernández. Habla del número de los calzados. Dice que le resulta absolutamente imposible encontrar un calzado de su talla aquí en Uruguay, que se le complica, ¿no? Claro, calza 46 el hombre, pero es otro tema. Muchas veces uno lo puede llegar a tomar en tono de broma y es otro asunto serio, porque si uno quiere buscar un zapato de determinado modelo y no encuentra el número, es porque también algo desde el punto de vista comercial no está funcionando. Bueno, diputado, le quiero agradecer estos minutos. Querría detenerme apenas un momento en un asunto que lo inquieta mucho, el nivel del precio del combustible. El otro día leí que usted entiende que las variables en este momento justificarían una reducción del 8,5% en el precio de los combustibles. El último ajuste fue de abril, el precio de referencia que fijó acá fue de 190 dólares el barril de petróleo, dólares el barril de petróleo y 19.50 el precio del dólar. Hoy estamos muy por debajo de eso. Desde que fijó ANCAP hasta ahora hemos tenido un promedio por debajo del precio de referencia de ANCAP, del precio internacional del Brent, crudo Brent, que es el que toma ANCAP como referencia. Le voy a dar dos ejemplos bien claros. Junio y mayo son 2 meses. Por ejemplo, junio la referencia era 119 y el precio andaba en 95. Ahí ANCAP tuvo una ganancia extra de 15 millones de dólares. Extra, ¿verdad? Y en mayo también, o sea, la deuda de Pluna está pagada ahí. Sí, por la esa pagamos vía, todos. Por esa vía ya se la pagamos amortizó. todos. Yo creo que acá también hay una pulseada interesante propia de esas internas que hay, bueno, y un gobierno que tiene mayoría propia, entre ANCAP, que está presionando a su vez para que el Ministerio de Economía le pague, como había comprometido, los 28 millones de dólares de la deuda de Pluna, el Ministerio de Economía que quiere bajar los combustibles para contribuir a bajar la inflación, que se ha disparado, y yo creo que están dadas las condiciones. Tenemos un barril de petróleo en el eje de los 107 dólares, tenemos un nivel de referencia en CAP 119 dólares, el dólar ha bajado, están dadas todas las condiciones, en momentos además donde estamos en plena cosecha de cultivos de invierno, siembra de cultivos de verano, hay margen para bajar. Yo estoy hablando de que si tomamos promedios hay margen en un rango entre 5,5 y 8 para bajar y estamos proponiendo una rebaja diferencial más de gasoil que de las naftas. Ahora, Delgado, dicen en ANCAP que todavía persiste una alta volatilidad y que sería pan para hoy y hambre para mañana, que bajarían hoy y tendrían que ajustar al alza en un rato. Eso lo dijeron en mayo, lo dijeron en junio cuando le pedíamos la baja, cuando había 25 de la diferencia, hoy hay menos. Pero bueno, yo creo que cubrieron todas las pérdidas. Con creces. Siempre pasa que cuando sube el petróleo, la suba es muy rápido. Cuando baja el petróleo hay que esperar que se estabilice la tendencia. Siempre pasa. Pagamos siempre los mismos, ¿verdad? Y en este caso yo creo que están dadas todas las condiciones, no solo porque es una tendencia de baja que viene de hace varios meses sostenida, sino que todos los estudios para adelante son que el petróleo va a estar más o menos en los niveles que está hoy, muy por debajo de la referencia de ANCAP. Usted entiende que hay margen. Hay margen y que se refiere básicamente a una pulseada, Ministerio de Industria, Economía y ANCAP. Ese triángulo es el que complica. Yo creo que la única explicación por qué no bajan es que ANCAP está pulseando un poco para que el Ministerio de Economía le cumpla con el compromiso de pagarle los 28 millones de dólares de deuda de Pluna, porque condiciones para bajarlas objetivas están y las tendencias están marcadas. Bueno, nos queda un minuto. Mucha gente preocupada porque no hay definiciones en Unidad Nacional, en un sector que todavía necesita visualizarse como con un candidato potente. Hasta Alianza Nacional está preocupada, vea lo que puede ser también una paradoja. ¿Y ustedes entienden que hay que tirar para el otro año? Nosotros dijimos el otro día que creemos que el proceso no está maduro todavía para definir el candidato a Unidad Nacional, que es un tema para el año que viene. Es más preocupación de algunos dirigentes que de la gente, ¿verdad? Que está preocupada en sus cosas, en el precio de los combustibles, en el valor de la canasta básica de alimentos y no en quiénes son los candidatos. Hoy estamos a 2 años de las elecciones. Nosotros creemos que es un proceso para el año que viene, que además deben hacer de abajo. Los candidatos no pueden inventarse en una reunión entre 4, bueno, vos sos candidato y yo voy allá y allá. Tienen que nacer de abajo con grado de consenso y de apoyo un poco más ancho de lo que hay. Yo soy de los que opina que Unidad Nacional tiene que pasar una etapa de evolución superadora a lo que fue en su momento, que fue producto de una circunstancia, con una candidatura muy notoria, que es la de Luis Alberto Lacalle, que hoy no va a ser candidato,
y debemos pasar a una unidad nacional evolucionada. Evolucionada implica tratar de mirar más alto, abrir el alero y empezar a captar también otras miradas más allá de las que hoy ya están en la unidad nacional. El riesgo de quienes entienden que tienen que haber definiciones ahora, lo decía el propio Botinelli acá el otro día, es que mucha gente de unidad nacional cruce el alambrado, o se vaya con el sector de Vamos Uruguay, por ejemplo, algún otro sector del Partido Colorado, o directamente con Alianza. ¿No les preocupa que crucen el alambrado? Los niveles de volatilidad son importantes, cada vez la gente decide su voto más cerca de la elección, va formando opinión, pero decide más cerca de la elección. Y en la medida que le presentes un candidato, candidaturas nuevas, propuestas interesantes, la gente toma definiciones como tiene que tomarlas. Estamos, reitero, a 2 años de las elecciones, no hay que estar dando apuro. Muchísimas gracias, como siempre, Álvaro. El diputado Álvaro Delgado, de Aire Fresco, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa, seguimos adelante aquí en Tele Buen Día.